Muchas gracias, hermano. Buenas tardes, hermanos. Dios bendiga a cada uno. Damos las gracias a nuestro Dios porque nos da nuevamente la oportunidad hoy de estar siempre con este medio, siempre con el propósito de escudriñar un poco de su santa y bendita voluntad. Si me permiten compartir pantalla. Ya, mi hermano. Gracias, hermano. Bien, hermano, pues vamos a continuar con el estudio de los salmos. Hoy estaremos hablando un poco acerca del Salmo número 5, donde encontramos una oración de súplica por la protección de Dios. En el Salmo capítulo 5 estaremos meditando un poco. Después de un salmo para la noche que encontramos en el Salmo 4, si nosotros leemos el verso 8, pues David ahí dice que en paz se iba a acostar y asimismo iba a dormir porque él confiaba plenamente en Dios. Vemos que el salmista va al descanso poniendo toda su confianza en las manos de Dios. Pero ahora aquí en el Salmo 5 encontramos una oración por la mañana. Vemos que David se acuesta antes de acostarse, pues ora a Dios y pone toda su confianza en Dios. Y igual al levantarse también lo hace. El salmista sabe de la importancia de la oración. Ruega ser escuchado y pide por la dirección divina. Este salmo nos debe hacer reflexionar sobre el valor, la importancia de la oración. Clamor a Dios en la mañana. Vamos a leer del verso 1 al verso 3. Dice el salmista: escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir, está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirá mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Vemos que aquí el salmista lo primero que hace es buscar la presencia, la dirección de Dios y también la protección de Dios por medio de esta oración. Él tenía plena confianza en Dios. También sabía la importancia de iniciar un nuevo día poniendo todo en las manos de Dios. De igual manera, también nosotros hoy, qué mejor iniciar, ¿no? Con nuestro día, con orando a Dios, buscando la protección, la presencia de Dios. Nosotros de igual manera que el salmista debemos de darnos cuenta la importancia de iniciar un nuevo día que Dios nos dé poniendo todo en las manos del Señor y tener toda plena confianza en Él. No hay mejor manera de iniciar un nuevo día que hablando, conversando con Dios. Por eso es importante que nosotros, al levantarnos, al despertar, lo primero que nosotros debemos de hacer es conversar con Dios, pidiendo protección y dirección a Dios. Fue lo que hizo el Salmo. Él se levanta y busca la presencia de Dios, busca la protección de Dios, busca la dirección de Dios por medio de esta oración. Uno de los privilegios que Dios ha dado a nosotros los cristianos es de comunicarse con Él por medio de la oración. En 1 Tesalonicenses, en el capítulo 5, en el verso 17, dice el apóstol Pablo: orad sin cesar. Ese privilegio Dios nos ha dado a nosotros, de que nosotros siempre, siempre, a toda hora, debemos de estar orando.
poniendo las cosas en las manos del Señor. Y ahí mismo en 1 Tesalonicenses, pero en el capítulo 3, verso 10, de igual manera, Pablo dice, orando de noche y de día. Y es lo que hacía David. David siempre estaba orando, como decíamos en el Salmo 4, encontramos cuando él va al descanso y ora a Dios y pone toda su confianza en Dios. Y aquí en el Salmo 5 vemos que él despierta un nuevo día y lo primero que hace es orar a Dios buscando su guía y su protección. Todo lo debemos poner en las manos de Dios. En Filipenses, en el capítulo 4 y en el verso 6, el apóstol Pablo, escribiéndole a los hermanos de Filipo, dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Entonces el apóstol Pablo nos dice que por nada estemos afanosos, sino que todas nuestras peticiones deben ser conocidas delante de Dios. Debemos de venir siempre a Dios y poner todo en las manos de Dios. Es lo que hacía David. David, como recordamos, tenía muchos enemigos, Saúl, también su propio hijo. Pero él lo que hacía, en vez de ponerse triste, en vez de preocuparse o en vez de quejarse, venía y eso lo ponía en las manos de Dios. Hoy nosotros pues no estamos siendo perseguidos como David, pero de igual manera tenemos preocupaciones, aflicciones, adversidades, situaciones adversas que nos pasan. Y en vez de que nosotros estemos preocupados, tristes o quejándonos, debemos de venir a Dios y ponerlo en las manos del Señor, porque Él a su tiempo va a dar respuesta a cada una de nuestras peticiones. Toda nuestra confianza debe estar puesta en Él. En primera de Pedro, en el capítulo 3 y en el verso 12, también el apóstol Pedro, miremos lo que nos dice ahí en primera de Pedro, capítulo 3 y el verso 12, dice, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Dice el apóstol Pedro que los ojos de Dios están sobre los justos y sus oídos están atentos a escuchar nuestras oraciones. Por eso es importante que nosotros siempre estemos orando y siempre estemos poniendo todas nuestras adversidades, situaciones adversas en las manos del Señor, porque Él oye nuestras oraciones, Él está atento a escuchar nuestras oraciones. Es cuestión de que nosotros vengamos con toda confianza y pongamos todo en las manos de nuestro buen Dios. No así el amigo que no ha oído el evangelio no tiene ese privilegio, porque por mucho que él ore, pues Dios no va a escuchar su oración. Pero nosotros tenemos esa gran bendición, ese gran privilegio que Dios está atento a escuchar nuestras oraciones. Y David sabía eso. David sabía perfectamente que Dios estaba ahí atento y que iba a escuchar su oración. Por eso él, muy de mañana, se levanta y lo primero que hace es hablar con Dios por medio de la oración y poner todo en las manos de Dios. David muestra claramente su humildad en reconocer su dependencia a Dios. Por eso él dice, Rey mío, Dios mío. Ahí vemos la humildad de David. Y nosotros de igual manera, hermano, debemos de poner toda nuestra confianza. Debemos de ser humildes y aceptar que nosotros dependemos de Dios, que sin Dios nada nosotros somos ni podemos hacer nada. David perfectamente sabía que por sí solo él no iba a poder pasar esas situaciones adversas.
David sabía que él necesitaba la ayuda de Dios. Dios es santo. Regresando a Salmo, y vamos a leer el verso del 4 al 6. Dice David, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborrece a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira, al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Entonces notemos lo que el salmista o David dice, que Dios no se complace en la maldad. Dios nada tiene que ver con la maldad, porque Dios es santo, es puro. La estrofa que acabamos de leer hace hincapié en la santidad de Dios y también su reacción contra la arrogancia y la iniquidad. Vemos que Dios jamás va a tener comunión con la maldad o con lo malo. Y aquí David está haciendo eso. Desde el inicio de la creación, el ser humano se ha inclinado a hacer el mal. Lamentablemente, esa es una triste realidad. Lo vemos allá en el huerto del Edén con Adán y Eva, que ellos se inclinaron a desobedecer a Dios. Desobedecieron lo que Dios le había mandado. Y lo encontramos también en Génesis, en el capítulo 6. Vamos a Génesis en el capítulo 6 para que miremos que esto de la maldad no es desde solamente hoy en nuestros días. Dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu contra el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de sus pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, traeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Entonces vemos que lamentablemente, desde el inicio de la creación, el ser humano, la creación de Dios, ha estado inclinado solamente al ser humano. Y aquí Dios le da tristeza. Dios se pone triste de que su creación ahora esté dedicado solamente a... Al igual hoy en día, pues también el ser humano, lamentablemente, la mayoría del ser humano también está inclinado a hacer el mal, así como en los días antes del diluvio, así como Adán y Eva, que lamentablemente pues se inclinaron a desobedecer a Dios. Esa es una triste realidad que siempre se ha habido. Y Dios pues no está contento, Dios no le agrada que su creación más importante que Él ha hecho, su pensamiento, su mente, su corazón esté más inclinado a hacer la maldad. Puesto que Dios es justo y santo, los que hablan mentira, como David lo menciona ahí, y no obedecen a Dios, no tienen acceso a Él. En primera de Pedro, el apóstol Pedro nos habla acerca de lo que es Dios. En primera de Pedro, capítulo 1, y en el verso 15, dice el apóstol Pedro,
sino que aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. El apóstol Pedro nos dice, nos anima, nos exhorta que el que los llamó, en este caso Dios, es santo. Por lo tanto, también nosotros debemos de ser santos en toda vuestra manera de vivir. No así el que no oye el evangelio, su vida la vive como él quiere, como le da la gana, inclinado siempre al mal. Y eso pues no es agradable delante de los ojos de Dios. Nosotros como cristianos también no estamos exentos de que nos inclinemos a hacer el mal. Pero debemos de tener presente, hermanos, que Dios es santo y por lo tanto también nosotros lo debemos de ser. Dice el verso 16, porque escrito está, sé santo porque yo soy santo. Aquí la palabra que se aplica a nosotros, santo, no en el sentido absoluto de la palabra. Dios sí es santo en el sentido absoluto que no conoce pecado, ¿verdad? Nosotros sí, como seres humanos, hemos pecado. La palabra santo significa apartado. Dios siempre se ha mantenido y se mantendrá apartado de lo malo, del pecado. De igual manera nosotros, hermano, en ese sentido también somos santos y para eso nos llamó Señor, para que seamos santos, o sea, que nos apartemos del mal. No se concibe a nosotros los cristianos, después que Dios nos apartó del mal, seguir nuevamente en el mal. Decíamos, el que no obedeció el Evangelio, lamentablemente, él está siempre en el mal y haciendo el mal. En Primera de Juan, en el capítulo 1, el apóstol Juan también nos anima y también nos exhorta. Primera de Juan, capítulo 1, verso 5 dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Entonces el apóstol Juan nos dice que Dios es luz. Él es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Entonces, es importante, mi estimado amigo, que usted pueda meditar, reflexionar en su condición como está. Si no obedece el Evangelio, usted está en tiniebla. Por lo tanto, no hay comunión con Dios. Usted puede decir que se acerca a Dios, que ora a Dios, pero si no obedece el Evangelio, está en tiniebla. Y las tinieblas no pueden tener comunión con Dios. Toda aquella persona que hace el mal, lamentablemente no puede ni tiene comunión con Dios. Nosotros los cristianos, pues ya decimos el evangelio, qué bueno, y siempre nos debemos de mantener en ese evangelio, siendo luz para poder también mantener esa comunión con el Señor, porque Él es luz. Por lo tanto, decíamos, Dios no puede tener comunión con el pecado o con la maldad, porque no hay comunión entre la luz y las tinieblas. En Santiago, en el capítulo 4, también Santiago, miremos lo que nos dice ahí, Santiago 4:4, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que se quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Así es, porque no hay comunión entre la luz y la tiniebla. Dios no tiene comunión con el pecado. Entonces, todo aquel que vive en el mundo practicando lo que el mundo dice y hace, lamentablemente está en tiniebla. Y al estar en tiniebla, se constituye enemigo de Dios. Por eso, mi amigo, es importante que usted pueda reflexionar, meditar sobre su condición espiritual. Preguntamos, ¿a quién nos gustaría tener de enemigo? ¿Al hombre o a Dios? Si decimos que al hombre, pues con ese hombre que nosotros hoy queremos ser enemigos, pues no va a haber ningún problema porque ese hombre en el día final va a estar entregando cuentas junto con nosotros. Y si nosotros nos enemistamos con ese hombre porque ese hombre es amigo del mundo y no quiere nada, saber nada con Dios, pues nosotros obedeciendo a Cristo, pues estaríamos siendo amigos de Dios.
Por eso, mi estimado amigo, le animamos a que usted pueda venir a Cristo, escuchar el Evangelio y lo pueda obedecer para que deje de ser enemigo de Dios, porque lamentablemente, por muy duro, muy crudo que nos parezca a nosotros, toda aquella persona que no ha sido el Evangelio, no ha obedecido el Evangelio, lamentablemente es enemigo de Dios. Por eso el salmista nos está hablando de David, estaba hablando de que Dios, ¿verdad?, no tiene nada que ver con el pecado. El salmista, siendo amigo de Dios, se conmueve contra la maldad. David sabía realmente que el que está en la maldad es enemigo de Dios. Y eso también de alguna manera le causaba tristeza y conmovía a David. Como decíamos, hoy también nosotros no debemos de ser indiferentes hacia el pecado. Debemos predicar el evangelio a las personas para que ellas puedan meditar, reflexionar en su condición espiritual, hablarle, enseñarle en qué condición está delante del Señor. En la iglesia o un hermano, de igual manera, nosotros no debemos de ser tolerantes con el pecado, porque nosotros decíamos, como decíamos anteriormente, no estamos exentos de que fallemos o cometamos algún pecado. Por ejemplo, en Corintios, en el capítulo 5 encontramos el caso del fornicario. Y los hermanos en Corinto conocían ese caso, pero ellos estaban siendo indiferentes, no les daba nada. Como les digo, Pablo, más bien estaban envanecidos, o sea, se sentían orgullosos de estar conviviendo con el pecado ahí dentro de la iglesia, tolerando ahí al fornicario. Hasta que Pablo les escribe, los exhorta, pues ellos corrigieron esa situación. Hoy, de igual manera, nosotros, hermanos, no debemos de ser indiferentes hacia algún hermano que esté cometiendo el pecado, ¿no? Debemos de ir donde él, exhortarle, animarle, hacerle ver que ese pecado lo tiene mal delante de Dios, lo tiene separado de Dios y que él tiene que arrepentirse. A los amigos también debemos de hablarles del evangelio también. Regresando a Salmo, ahora vemos que en el verso 7 al 9, miremos lo que David pide allí, la dirección de Dios. Dice: mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa, adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Guíame, Jehová, en tu justicia a causa de mis enemigos. Endereza delante de mí tu camino, porque en la boca de ellos no hay sinceridad. Sus entrañas son maldad, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua hablan lisón. Los malos, como decíamos, no tienen acceso al Dios Santo. Mientras estén ahí en la maldad, no pueden tener comunión, no pueden tener acceso al Dios Santo. En cambio, el salmista quiere entrar al templo y adorarlo, porque sí, el salmista era amigo de Dios, y como amigo de Dios, ahora él va al templo para adorar, para servirle a Dios. Pero el que hace lo malo, lamentablemente, no va a poder hacer él, no va a poder o no va a adorar a Dios, no va a servir a Dios, porque su deseo es solamente hacer el mal. Pero no pretende tener acceso porque es bueno. O sea, él no está diciendo: Señor, yo quiero entrar al templo y quiero estar ahí, yo quiero adorarle porque yo lo merezco, porque yo soy bueno. No, el salmista reconoce que él va al templo, que va a adorar a Dios, que va a servir a Dios por la abundancia de la gracia de Dios. Que es por la gracia de Dios que él era amigo de Dios y que él iba al templo a adorar y a honrar a Dios. Pero el que no, el que no obedeció el evangelio no entiende esto, no sabe el conocimiento de esto. Él desea servir a Dios, necesita la guía divina, porque muchos tratan de engañarle y desviarle del camino verdadero. Por eso es que él iba al templo.
porque allí Dios estaba. Allí iba a encontrar la ayuda, la guía para poder resistir toda la maldad de estos enemigos de él. Vemos que él no va a buscar dirección divina al trabajo, al parque, diríamos nosotros, allá en aquel entonces no había parque, no, él no va al mundo a buscar la dirección y la guía para encontrar ayuda en las situaciones adversas que estaban. Él va al templo, al lugar donde se adoraba, se honraba a Dios, al lugar donde se escuchaba, donde se estudiaba, donde se escudriñaba la palabra de Dios, donde estaba la presencia de Dios. Él va allí a buscar ayuda. Es importante que también nosotros, hermanos, cuando estemos pasando situaciones adversas, pues vayamos al lugar de reunión cuando hay estudio cada primer día de la semana, porque ahí vamos a encontrar la guía divina, ahí vamos a encontrar la ayuda que nosotros necesitamos para seguir adelante en medio de esas situaciones adversas que nosotros estemos pasando. El salmista describe la maldad de los enemigos, describe sus propósitos que son malos. Y qué bueno puede haber en alguien que no quiere saber nada de Dios. No hay nada bueno. Hoy en día, al igual que en los tiempos de David, también muchas personas hoy sus propósitos son malos. No hay nada bueno en ello, más que solamente hacer la maldad. No quieren saber nada de el Señor. De igual manera, hoy nosotros debemos de tener la misma actitud del salmista, estar en el lugar de reunión, adorar a nuestro Dios a como Él lo manda. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 4, versos 23 y 24, aquí Dios nos dice cómo nosotros vamos a adorar. La adoración a Dios no es como nosotros pensemos, como nosotros querramos. Hoy, dentro del mundo religioso, los religiosos adoran a Dios a como quieren, a como les parece, a como les agrada. No, pero el adorar a Dios no es a como nos agrade, como nos parezca, como creamos, como pensemos, no. La adoración a Dios es a como Dios lo dice. Dice Juan capítulo 4 verso 23, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios busca verdaderos adoradores que le adoren. Dice el verso 24, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Dios está buscando verdaderos adoradores para que le vengan a adorar, pero a como Él dice, en espíritu y en verdad. Hoy lamentablemente encontramos muchos falsos adoradores porque no adoran a Dios en espíritu y en verdad. Y nosotros debemos de tener cuidado con ellos. También nosotros debemos de tener cuidado porque nosotros no estamos exentos también que vengamos y querramos adorar a Dios a como nos parece, como nos agrada, como lo vemos hoy en el mundo religioso. No, nosotros también debemos de siempre ver de que si estamos adorando así a Dios como Él lo manda en espíritu y en verdad. Por eso es importante que cada primer día de la semana nosotros nos faltemos. Estemos ahí siempre para adorar a Dios como Él lo manda en espíritu y en verdad. Para buscar la protección, para buscar la guía de Dios ahí cada primer día de la semana. También los días entre semana, que también hay reuniones, que hay estudios bíblicos. De igual manera debemos estar ahí porque allí vamos a escuchar, a estudiar la palabra de Dios y ahí en la palabra de Dios escuchamos, encontramos palabras de aliento, palabras de consuelo, palabras de ánimo, ahí encontramos lo que nosotros tenemos que hacer, ahí encontramos la dirección, la guía y la protección de Dios. No porque hayamos hecho obra meritoria. Nosotros no adoramos hoy a Dios
hoy no servimos a Dios, hoy nosotros no somos cristianos por alguna obra meritoria que nosotros hayamos hecho. Yo no puedo decir hoy soy cristiano, hoy estoy ahí cada primer día de la semana adorando a Dios porque yo hice algo para merecer eso. No. En Efesios capítulo 2, el apóstol Pablo, en el verso 8, verso 9, Efesios capítulo 2, verso 8 y 9 dice el apóstol. Porque por gracia soy salvo, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La salvación no es de nosotros, no sale de nosotros, no es gracias a nosotros, es un don de Dios. Dice el verso 9, no por obras para que nadie se gloríe. O sea, la salvación que Dios nos da hoy no es por algo meritorio que nosotros hayamos hecho, porque si no, pues nos gloriaríamos a nosotros, ¿verdad? Y en Tito, capítulo 3 y el verso 4 y verso 5, también Tito, o el apóstol Pablo, escribiendo a este joven llamado Tito, también nos dice, Tito capítulo 3, versos 4 y 5 dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Entonces, hermano, hoy nosotros somos cristianos, hoy nosotros somos salvos, hoy nosotros adoramos a nuestro Dios por la gracia de Dios, por el don inmerecido. Muchas veces nosotros o las personas creen, cuando escuchamos la palabra, somos salvos por gracia, ¿verdad? Es que yo no tengo que hacer nada. Como cuando alguien me regala algo, yo solamente le digo gracias. Ya, no hago nada más, no. La palabra gracia es que nosotros no hicimos nada meritorio para recibir esa salvación. Eso significa la palabra gracia, que nosotros, esa gracia Dios la da sin que nosotros hubiéramos hecho algo meritorio. En eso consiste la gracia, pero mucha gente hoy quiere salvarse sin hacer nada. Es que Cristo dice que nos salvó por gracia. Entonces, gracia es gracia, o sea, sin hacer nada, no. Mucha gente en ese sentido está muy equivocada. Nosotros los cristianos pues también no estamos exentos de que digamos, bueno, ya soy cristiano, entonces ya no hay nada más que hacer porque yo soy salvo por gracia. Sí, soy salvo por gracia porque yo no hice nada meritorio para merecer esa salvación, sino que nació de la voluntad de Dios el darnos esa salvación. Por eso David, cuando él llegaba al templo, él reconoció eso, que él no estaba ahí porque él había hecho algo meritorio, no, sino que eso se debía a la gracia, la misericordia de nuestro Dios. Regresando a Salmo, ahora vemos la confianza que había en David sobre la respuesta de Dios. Vamos a leer el verso del 10 al 12. Dice, castígalos, oh Dios, caigan por sus mismos consejos, por la multitud de sus transgresiones, échalos fuera, porque se rebelaron contra ti. Pero alégrense todos los que en ti confían, den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como un escudo lo rodearás de tu favor. A menudo aún los que pretenden seguir a Dios están entre los que el salmista describe aquí.
Realmente su rebelión es contra Dios. El que está inclinado a hacer el mal, que anda en pecado, el que no quiere saber nada de Dios, está en rebelión contra Dios. No es contra el ser humano, no es contra el mundo, sino contra Dios. Imaginémonos, yo siempre digo, imaginémonos tener de enemigo a Dios. Muchas veces, hermano, se me olvida o se nos olvida quién es Dios. O sea, muchas veces el ser humano ve a Dios como cualquier cosa, como un hombre común y corriente como nosotros. Pero la Biblia nos dice quién es Dios. O sea, lo poco que la Biblia nos habla acerca de Dios, de quién es, cómo es suficiente para que nosotros nos demos cuenta de quién es realmente Dios. Pero lamentablemente hoy muchas personas, incluso quizás nosotros podamos tener también esa misma actitud y como Faraón que digo, ¿quién es Jehová para que yo escuche su voz y le obedezca? Así mucha gente dice, toda aquella persona que no quiere saber nada de Dios, que se revela en contra de Dios, eso es lo que está diciendo. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Jehová para que yo haga lo que él dice? No, Dios no es nada, por lo tanto yo voy a hacer lo que yo quiero. Pero, ¿quién es Dios? Bueno, en Génesis capítulo 1, en el verso 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Quién es Dios? El Todopoderoso, el creador de los cielos y la tierra. Yo puedo dibujar la tierra ahí en un papel y hacer una bolita ahí. Puedo dibujar el sol, la luna. Pero crear la luna como es en su esencia, el sol como es en su esencia, la tierra, eso es solamente Dios. Entonces, hermano, yo, amigo, hermano, estamos hablando aquí del Todopoderoso. Entonces, imaginémonos de estar de enemigo, estar en rebeldía con el Todopoderoso. Y muchas veces el ser humano pues, no reflexiona, no le da nada. Como dice el escritor a los hebreos, vamos a Hebreos en el capítulo 10, Hebreos capítulo 10 y en el verso 31 dice el escritor a los hebreos, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pero muchas personas no reflexionan, no meditan. Lo terrible, hermano, que va a ser, y amigo, lo terrible que va a ser en el día final caer en las manos del Dios vivo. Y ahí mismo en Hebreo, capítulo 12, y en el verso 29, dice, porque Dios es fuego consumidor. Entonces la Biblia claramente nos dice quién es Dios. Y muchas personas lamentablemente están en rebeldía contra Dios. Va a ser terrible, ¿no? Va a ser terrible si no cambian de actitud, si no obedecen el Evangelio. Para ellos va a ser terrible en el día final. Por eso, mi estimado amigo, dése cuenta en su condición espiritual y en las manos que usted va a estar en el día final. Por eso el salmista dice, decláralo culpable. Anita sabía perfectamente esto, estaba completamente en rebelión contra Dios. Y por eso le dice, decláralo. De hecho, para ver qué hacer, declararlo culpable. Toda aquella persona que esté solamente inclinado al hacer el mal y no obedezca, lamentablemente va a ser declarado culpable por Dios. Quiere que Dios haga manifiesto sus errores, engaño y que les castigue. Todo el que haga maldad, todo desobediente será castigado por Dios. Es que todo, hermano, vamos a estar un día delante de la presencia de Dios. Según Pablo en 2 Corintios 5:10, todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. ¿Para qué?
para entregar cada uno cuenta de todo lo malo que nosotros hicimos aquí, sea bueno o sea malo. Pero en 2 Tesalonicense, el apóstol Pablo también nos dice qué va a pasar con todos aquellos desobedientes, todos aquellos que están en completa rebeldía con Dios. Y si no cambian, pues lamentablemente esto es lo que va a pasar. Dice, 2 Tesalonicenses, capítulo 1, verso 6, dice, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Según estos dos versos, 6 y 7, encontramos la justicia de Dios. ¿En qué consiste la justicia de Dios? Castigar al malo y bendecir al bueno. Y dice el verso 8, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Esto es lo que va a pasar con todo aquel desobediente, todo aquel que no quiera saber nada del Señor, todo aquel que se oponga al Señor y esté en rebeldía con él. En el día final va a quedar excluido de la presencia de Dios, condenado en la condenación eterna. Pero el que confía en Dios, el cristiano, vive feliz, contento a pesar de las adversidades. En Santiago, capítulo 1 y verso 2, miremos lo que nos dice Santiago. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Entonces nosotros, hermanos, debemos de vivir felices, contentos. Aunque nosotros estemos pasando situaciones adversas, vamos a vivir contentos, felices. ¿Por qué? Porque nosotros, hermanos, gozamos de la presencia de Dios en nuestra vida, no así el mal, no así el desobediente. Nosotros, hermanos, gozamos de la protección de Dios, gozamos de la presencia de Dios en nuestra vida. ¿Y cómo no vivir feliz por eso? Si ya gozamos de la protección del Todopoderoso, eso, hermano, nos debe hasta vivir feliz y aquí en la tierra, independientemente de lo que estemos pasando. No así el malo, ¿no? Tiene esa protección de Dios. En primera de Pedro, miremos lo que nos dice el apóstol Pablo, perdón, el apóstol Pedro, primera de Pedro 1:5, dice que soy guardado por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Esto nos hace vivir felices a nosotros, hermano, porque somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Gozamos de la protección de Dios. Independientemente de lo que hacemos aquí, independientemente de lo que nos haga el hombre, Dios está con nosotros. No así el mal. Porque también, ¿por qué debemos de vivir felices aquí, independientemente de lo que estemos pasando? Ahí mismo en primera de Pedro, siempre en el capítulo 1, el verso 3, 4 dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Esto, hermano, nos trae felicidad, pues, porque nosotros tenemos una herencia reservada, guardada ahí en los cielos, que es la vida eterna. Algo que el malo, el desobediente, el que está en rebelión con Dios, no lo tiene. En conclusión, hermano y amigo, el salmista David puso toda su confianza en Dios. David nos enseña que la mejor manera de iniciar un nuevo día es hablando con Dios y poniendo todo en las manos de Dios. Que todo el que hace maldad,
todo desobediente a Dios será castigado con la condenación eterna. Debemos venir siempre al lugar de reunión para adorar siempre a Dios y servirle a como Él se lo merece. Los cristianos debemos siempre vivir, siempre felices, contentos, el tiempo que Dios nos permita aquí en este mundo. Recordemos, tenemos una herencia reservada allá en los cielos. Recordemos, nosotros gozamos de la bendición y de la protección de Dios. Y hermano, esperando que este estudio sea de gran bendición para cada uno de nosotros, mi estimado amigo, pues, esperando que también este pequeño estudio también sea de gran bendición, que pueda meditar, reflexionar sobre su condición espiritual. Venga el Señor ahí lo está esperando. Que Dios me le bendiga, hermano, grandemente. Muchas gracias, mi hermano Francisco Telles, por la enseñanza en esta tarde. Ahí tenemos, mis hermanos, amigos que nos escuchan a través de la plataforma, la palabra de nuestro Dios por medio del siervo David, ¿verdad? Es lo que vamos a continuación a ver después de esta oración que nuestro hermano Mario nos va a dirigir. Estaremos viendo algunos puntos importantes, algunos comentarios de nuestros hermanos para así seguir aprendiendo de la palabra y seguir enriqueciendo este estudio que hemos recibido. Mi hermano Mario tiene su tiempo para esta oración. Gracias, hermano Jesús. Oremos. Dios y Padre que estás en el cielo, santificado, alabado y glorificado sea su nombre. Gracias le damos por permitirnos la vida en este momento, poder estar en esta plataforma para seguir escudriñando tu palabra, poder crecer a través de ella, para esa salvación que usted nos tiene guardada, reservada en los cielos. Gracias, Señor, por el siervo que puso tu palabra, nuestro hermano Francisco. Ayúdale siempre, Padre, para que él siga escudriñando tu palabra y siga usando ese talento que usted le ha regalado para la honra y la gloria suya. Nosotros que hemos escuchado tu palabra, que nos ayude para ponerla por obra, llevarla a la práctica, para así siempre, Señor, hacer tu voluntad y no la mía. Siempre, Padre, le pedimos por todos los enfermos, que usted siempre ponga su mano sanadora. Le pedimos por la esposa de nuestro hermano Eleazar, que le ayude para que ella pueda mejorar, pueda recuperarse, pueda estar bien. Pedimos por la hija de nuestro hermano Moisés Algara también, para que pueda mejorar, pueda estar bien. Y así, Padre, con cada uno de tus hijos que estén pasando por cualquier dificultad, por cualquier enfermedad, cualquier problema, que usted siempre les ayude. Siempre, Señor, le pedimos esto a través de su Hijo Cristo Jesús. Amén. Gracias, mi hermano Mario. Vamos a continuación, mis hermanos, al espacio, ¿verdad? Para los comentarios que tengan cada uno de ustedes. Tengo aquí el orden según mi pantalla. Nuestro hermano Mario está primero, ¿verdad? Después nuestro hermano Mario, nuestro hermano Ismael Rangel, después de nuestro hermano Ismael Rangel, nuestro hermano Andrés Pong, después nuestro hermano Osvaldo, para después nuestro hermano Manuel López Lira, y después tengo por aquí nada más que no alcanzo a apreciar bien el nombre. Es un nombre muy largo, pero bueno, si tiene también algo que comentar, ¿verdad? Con toda confianza lo puede hacer. Y vamos a iniciar con los comentarios, mis hermanos. Nuestro hermano Mario tiene su tiempo. Gracias, hermano Jesús. Y pues agradecerle al hermano Francisco por la lección que nos ha traído sobre el Salmo 5, donde pues vemos la dedicación que el salmista tenía hacia la dependencia que el salmista tenía hacia Dios. Desde que se levantaba a orar hasta cuando había terminado todo, también pues orar y confiando en la voluntad de Dios. Que a pesar de las adversidades y los enemigos que él tenía, pues él siempre confiaba en Dios y él sabía que Dios tenía el control de todo. De la misma manera, nosotros, cada uno de nosotros como hijos de Dios,
Debemos de siempre depender de Dios, confiar en Dios. No importa la situación en la que estemos rodeados o que nos esté pasando, Dios siempre tiene el control de las cosas. Y Dios siempre va a ayudar al justo, Dios siempre va a rescatar al justo. Así que muchas gracias, hermano Francisco, bendiciones. Gracias, hermano Mario, por su comentario. Hermano Ismael Rangel, tienes tiempo. Gracias, hermano Jesús Pérez. En el primer pasaje, ahí en Salmo 6, las últimas palabras dicen: Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Esto me trae a mente en situaciones cuando los padres se enojan mucho, mucho, mucho con los hijos que han hecho algo muy mal, rebeldes, no hacen caso, etcétera. Y a veces hay padres que lo más enojado que están, ah, van a reprender duramente, más duramente que cuando no están tan enojados. Y dice ahí, ni me castigues con tu ira. Y qué bueno sería, ¿verdad? Que no vaya Dios a castigar a los rebeldes, a los desobedientes, pero no podemos decir a lo contrario. Quisiéramos a veces, porque como los testigos de Jehová, ¿verdad? Que dicen que no hay castigo. Y mucha gente también, ¿verdad? Pero yo creo que es pura conveniencia, porque no queremos en verdad que Dios castigue, que Dios habla del infierno y que va a ser un lugar, es un lugar horrible, terrible, que ahí van a ser lanzados los que no le sirven. Y, pero sí, tenemos que enseñarlo, tenemos que predicarlo. Ah, Hay hermanos que, yo he oído hermanos en Cristo, cristianos, que dicen, hermano, no es muy sabio que mencione la palabra infierno en su sermón, o la palabra condenación, o palabras fuertes así, porque vamos a asustar a la gente. Pues es lo que queremos hacer, es lo que Dios quiere hacer, porque a veces es lo que necesitan, un asusto bien grande para que ah, recapaciten y regresen al Señor. Ahí donde dice, donde nuestro hermano estaba enseñando acerca de almas adúlteras, y menciona ahí el pecado, varias veces menciona en muchos pasajes, porque también Salmos ahí 5 menciona el pecado. Ah, También la misma cosa, hermanos, que dicen que no debemos de decir que Dios no oye al pecador. ¿Cómo se pone usted, hermano, a decir, dicen algunos, a decir que Dios no oye al pecador? Que eso lo va a desanimar, eso lo va a alejar. Dios no lo oye y pues todo el mundo quiere que Dios lo oiga. Pues sí, es cierto, pero no podemos decir que Dios oye, porque la misma palabra dice que Dios no oye al pecador, y el pecado es lo que hace división entre nosotros y Dios, el pecado. Y pues tenemos que seguir enseñando eso, aunque a muchos no les parezca o no les guste. ah, Si hay hermanos o amigos que se salen o ya no regresan porque se habla del pecado, del infierno, de que Dios es como dijo nuestro hermano en el pasaje en Hebreos, es un fuego consumidor. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Eso es bíblico, eso es lo que Dios nos enseña, y por eso debemos de acercarnos a Él y con más ganas ah, estar cerca a Él y a su voluntad, para que no vayamos a ese lugar. Me vino a la mente un pasaje de por qué la gente no se acerca a Dios o no viene a Dios. Yo creo que, yo no sé, si tuviéramos el castigo que había en el Antiguo Testamento, pues ya íbamos a venir a Dios a fuerza, ¿verdad? Yo estoy seguro que mucha gente servían a Dios a fuerzas cuando miraban que apedreaban a uno hasta la muerte. Y decían, no, pues yo no quiero que me pase lo mismo, se acercaban a Dios, ¿verdad? Pero más bonito es cuando le servimos de corazón y voluntariamente. Am, por eso dice Pablo en Corintios, 2 Corintios capítulo 5 verso 17, porque por fe andamos, no por vista.
por fe. No vamos a ver aquello para decidir o para acercarnos a Dios, tenemos que creer. Por fe andamos. Y si no creemos por fe, pues ni modo, no hay salvación. Dice en Eclesiastés 8:11 un pasaje que me vino a mente. Dice así, por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres están en ellos dispuesto para hacer el mal. Y es cierto, no se ejecuta luego sentencia y pues a rienda suelta. Al cabo dicen, Dios no me castiga, Dios no va a hacer nada. Y yo creo, y lo digo también, que hay hermanos, que los que salen de la iglesia dejan de creer y dicen, no, pues como decía ahí cuando Pedro escribió que decían, ¿cuándo va a venir el Señor? Como que falta mucho tiempo. No, yo para qué. No, es que no sabemos, va a venir como ladrón en la noche. Ahí mismo dice el apóstol Pedro también. No, no le tienen miedo a Dios porque es muy bueno aquí en la tierra. Es muy bueno. Y parece que lo más bueno que es Dios, más misericordia, más bendiciones que nos envía, como que más mucha gente se aleja de Dios y viven quitados de la pela porque en vez de verlo de la otra manera, decir, no, pues mira tan bueno que es Dios, tan misericordioso que es, yo me voy a acercar a Dios porque mira, me está dando oportunidad, pero no pasa así muchas veces. Gracias a Dios por todos los cristianos que sí servimos a Dios por fe y no necesitamos ver algo, el castigo o el cielo, para saber que cuando Dios habla así es, eso va a suceder. Él promete, Él va a cumplir. Ese es mi comentario. Muchas gracias, hermanos. Y muy buen trabajo, Francisco Telles. Gracias, mi hermano Ismael Rangel, por su comentario. Hermano Andrés, tiene su tiempo. Gracias, hermano Jesús. Hermano Francisco, pues le voy a dar gracias por tres cosas. Por su trabajo en en este salmo, porque nos pudo ayudar a entender la enseñanza principal del salmo y por estar refiriéndose a nuestros amigos constantemente introduciéndolos al salmo. Es muy importante que toda la palabra de Dios siempre tenga un beneficio para todo aquel que la oye. Muchas gracias por ello, hermano Francisco Telles. Yo nada más quiero remarcar cuatro puntos muy importantes y el hermano Telles los mencionó. El primer punto que encontramos ahí en el Salmo 5, de los versículos del 1 al 3, pues es que David promete orar con la esperanza de ser oído. Qué interesante, ¿no? Orar con la esperanza de ser oído. Él promete orar con la esperanza de ser oído. Porque el tema del salmo, como el hermano lo mencionó, pues es un salmo para momentos difíciles, momentos de dificultad. Y el segundo punto, amados, del 4 al 6, que también hizo énfasis nuestro hermano Francisco, es la honra que recibe Dios por su justicia, porque Él no va a dejar al malo sin castigo, ni tampoco al bueno sin gloria. Y el tercer punto, como el salmista, en vías de corresponder a Dios, se compromete al culto público del versículo 7. En el versículo 7 precisamente, él se compromete en el servicio público, y de los versículos 8 al 12 encamina la oración final de este salmo, a tres fuentes muy importantes. Él ora contra sus enemigos, él ora por todo el pueblo y él ora para sí mismo. Es algo que nosotros a veces se nos hace un poquito complicado
orar por uno mismo, ¿verdad? Yo a veces estoy dirigiendo oración y casi no me involucro, yo no digo, Señor, ayúdame también a mí. No me involucro, pero es algo que deberíamos de hacer. En la noche, cuando oro con mi esposa, regularmente pido por todo lo que yo me recuerdo en ese momento y también pido por mi esposa y es raro que yo mencione, Señor, también te pido por mí, pero es algo correcto porque el salmista lo hace, pide por sí mismo, pide en contra de sus enemigos y pide por todo el pueblo. Gracias, hermano, por su trabajo. Dios les bendiga. Muy bien, mi hermano Andrés, muchas gracias por su comentario. Ahora, siguiente que tengo aquí, ¿verdad? En el orden, hermano Manuel López Lira, tiene su tiempo. Si quiere comentar algo acerca de la enseñanza que recibimos, adelante. Hola, buenas noches. Sí, pero yo creo que estaba después del hermano Osvaldo. Si el hermano Osvaldo me da chance de hablar, no tengo problema. Claro, hermano, adelante. Bien, pues. Primeramente agradecer a nuestro hermano Francisco por la exposición del tema, muy bien enfocado, y gracias, hermano, por esa dedicación. Solo creo que hace resumen de lo que él mismo pues, había mencionado, que del versículo 1 al 3 el salmista implora la atención del Señor. Verso 8 y 9 pues el salmista eleva su oración a él, rogando entonces que los fieles puedan vivir una vida jubilosa en contraste con la vida arrogante que se muestra en cuanto a los infieles. Y luego el verso 11 y 12 el salmista confiesa su profunda fe en la bondad de Dios y su aborrecimiento contra aquellos que practican la maldad. Muchas gracias y es lo que puedo agregar como resumen de lo que el hermano ya ha expuesto en su tema. Muchas gracias, hermano. Gracias, mi hermano Manuel. Gracias por su comentario. Hermano Osvaldo, tiene su tiempo, mi hermano. Solo para agradecer al hermano por su buena exposición. Que Dios le bendiga y bendiga la palabra. Gracias, mi hermano Osvaldo. Gracias por su comentario y su agradecimiento con nuestro hermano Francisco Telles. Eh, este contacto que tenemos aquí, Dominic, si tiene Él algo es, que... él es mi hijo, pero tiene 6 años, o sea que está hoy oyente y no creo que vaya a decir algo. Pero Muy gracias bien, por perfecto. tenerlo en cuenta. Sí, sí, es correcto. Aquí tomamos en cuenta todo lo que se conectan y gracias, hermano, por así aclararlo. Muchas gracias también por No hay de qué. estar presente, ¿verdad? Tu hijo. Gracias. Muy bien, mis hermanos, pues ahora me toca, creo que me toca a mí, ¿verdad? Bueno, aquí podemos aprender, mi hermano, mis hermanos, en la enseñanza que hemos recibido de nuestro hermano Telles, ¿verdad? Tremenda enseñanza. El Salmo 5 ofrece, sin duda alguna, una enseñanza profunda sobre la relación entre Dios y los justos, resaltando la importancia de la oración sincera, el rechazo al mal y la confianza en la protección divina. Este salmo se divide en varias partes, ¿verdad? Uno de ellos, por ejemplo, David comienza este salmo pidiendo a Dios que escuche su clamor. Aquí encontramos una enseñanza clave. Dios no solo escucha, sino que también responde a las oraciones de quienes lo buscan de todo corazón, haciendo énfasis en esto, ¿verdad? De quien lo busca de todo corazón. David expresa que ora en la mañana, lo cual sugiere un principio importante de comenzar el día entregando nuestras preocupaciones, nuestras aflicciones, ¿verdad? Nuestras tristezas a nuestro Dios. Esta actitud de dependencia, ¿verdad? Y comunión diaria enseña que buscar a Dios temprano, tarde, noche, todos los días de nuestra vida, en todo momento, es un acto de gran confianza y reverencia a nuestro Dios. También podemos ver, ¿verdad? Cómo invita a reflexionar sobre la justicia de Dios y cómo esta justicia se refleja en nuestras vidas. Si bien Dios es misericordioso y paciente, también es un Dios santo que no tolera el pecado. El llamado es a vivir de acuerdo con sus principios, a buscar su dirección constantemente para que nuestras vidas
reflejen esa justicia divina. Ser ejemplo, ¿verdad? Nosotros como cristianos, ser ejemplos de esa justicia, de lo que nos ha llamado nuestro Dios a cómo comportarnos, ¿verdad? A cómo vivir, siempre en comunicación con Él, como lo vimos, ¿verdad? Al principio de este capítulo, de este Salmo 5. Y es muy importante, ¿verdad? Porque realmente si leemos, mis hermanos, por ejemplo, Santiago, ahí en la carta a Santiago, ¿verdad? Hacia, en capítulo uno, ¿verdad? En el versículo 5 dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero, ¿qué dice el versículo 6? Escuche bien, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Entonces, cuando nosotros nos comunicamos con nuestro Dios por esa tremenda forma de comunicación que es la oración, lo debemos hacer siempre sin dudar, confiados, con la esperanza, con una fe latente, firme en nuestro Dios, siempre, en cada momento, sea cual sea nuestra situación, nuestra circunstancia. Y bueno, este es mi comentario. Creo que no me falta nadie por aquí. Muy bien, mis hermanos, pues muchas gracias para cada uno, ¿verdad? Por sus aportaciones. Gracias, mi hermano Francisco Telles, por esta enseñanza tan tremenda, ¿verdad? Tan maravillosa de palabra de nuestro Dios por medio del siervo David, ¿verdad? Y seguiremos sin duda alguna aprendiendo de los salmos. El siguiente le toca a un servidor, me toca a mí, ¿verdad? El siguiente lunes. Y bueno, estaremos estudiando el Salmo 6. Si Dios nos da vida y salud, si nos los permite, ¿verdad? Aquí estaremos nuevamente. Y bueno, mis hermanos, vamos a nuestro Dios en esta última oración por parte de nuestro hermano Andrés. No olvidando, ¿verdad? Las necesidades que hay de nuestros hermanos que están delicados, nuestro hermano Osvaldo, también algunos otros hermanos que se han mencionado que están delicados de salud. Sigamos en oración constante por ellos. Nuestro hermano Andrés tiene su tiempo en esta última oración. Gracias, hermano Jesús. Amados hermanos, vamos a orar. Poderoso Padre, que moras en eternidad, ante ti estamos para agradecer tus bendiciones, para darte gracias por tu bendita palabra y también para agradecer, Señor, que tu palabra siga predicándose de tal manera que personas siguen enterándose de el plan de salvación y algunos han venido a tu reino últimamente, otros han retornado después de haber dejado el camino. Te agradecemos, Padre, porque eso también nos anima. También, Señor, la exposición en esta ocasión, que bendigas a nuestro hermano Francisco y que nos ayudes a todos y cada uno de los que estamos escuchando a tomar esta palabra en serio para aplicarla a nuestras vidas. También oramos por nuestros hermanos que van predicando el Evangelio por el vasto mundo, que les ayude, Señor, que se abran puertas para que tu palabra sea escuchada. Y también que bendigas a nuestros amigos que gustan de escuchar tu palabra, para que ellos no tarden en venir a los pies de tu amado Hijo. También, Padre, tenemos en nuestra mente algunas necesidades, como bien se ha dicho de nuestro hermano Eleazar. Suplicamos que bendigas a su esposa, que bendiga su casa y su trabajo, Señor. Y también sé con el familiar de nuestro hermano Moisés, que se enfermó también. Ayúdale y dale la salud. También rogamos por nuestro hermano Osvaldo, pidiéndote que le continúes ayudando, que continúes bendiciendo a los médicos para que le den el tratamiento mejor, Señor. Y también oramos, Señor, rogando por nuestro hermano Torres, que le sigas bendiciendo, que le permitas la salud completa si es tu santa voluntad.
Y así, Padre, también por el hermano que está en Matamoros y que ha sido mencionado algunas veces por nuestro hermano Moisés, que le continúes ayudando en su salud, Padre. Así, Padre, por aquellos que no nos acordamos en este momento, pero sabemos que hay muchos hermanos en necesidad. Escucha la oración de ellos, Padre, y atiéndeles conforme a tu santa voluntad. Aquellos que han sido devastados por los desastres naturales, tanto en la Florida, en otros estados de la Unión Americana y también, Padre, en España. Hemos sabido de lugares que han sido devastados por estas tormentas furiosas que desbastan lo que encuentran a su camino. Por favor, bendíceles, Señor, y ayúdales de acuerdo a tu misericordia. Bendice el trabajo en esta plataforma, Señor. Ayúdanos a seguir adelante y que tu palabra siga siendo expresada y predicada por todos aquellos que van sirviéndote en el camino. Gracias, Señor, en el bendito nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Muy bien, mis hermanos, es así como llegamos a esta conclusión, ¿verdad?, del estudio en esta tarde. Hermano Francisco Telles, nuevamente, muchas gracias por su buen trabajo. Gracias, mi hermano, por el esfuerzo, ¿verdad? Se le valora, se le agradece grandemente. Cada uno de los hermanos que estamos aquí, gracias a cada uno de ustedes también. Nuestros hermanos, amigos, oyentes, que a través de las plataformas nos han escuchado y nos han visto también. Muchas gracias por estar aquí también. Les seguimos invitando, la invitación sigue en pie a que sigan acompañándonos en estos estudios de los Salmos. Próximo lunes estaremos también escuchando una enseñanza más del Salmo 6. Ahora, mis hermanos, vamos a despedirnos. Hermano Mario, tiene su tiempo para así despedirnos. Muchas gracias, hermano Jesús, y a cada uno de los hermanos de la plataforma. Gracias a cada uno de los hermanos que nos escuchan en Facebook Live y amigos también que nos siguen, esperando que esta lección que acaba de concluir sea de provecho para cada uno de ellos. Y les invitamos siempre para que puedan estar con nosotros, si Dios lo permite, el próximo lunes, porque seguiremos con el libro de los Salmos, el capítulo 6, con nuestro hermano Jesús Pérez. Dios les bendiga, Dios les guarde, y si necesitan alguna ayuda para la palabra de nuestro Dios, pues estamos aquí, estamos con gusto para poder ayudar en lo que podamos. Bendiciones, linda noche y que Dios les cuide siempre.